Bienvenidos, hoy vamos a meternos con una idea que, fue la piedra angular de la teología cristiana durante casi 2 milenios, pero que hoy en día suena casi a otro idioma. Total. Hablamos de la doctrina de la simplicidad divina, y para guiarnos tenemos el libro Dios sin partes, de James C. Dolezal, que la defiende, con uñas y dientes en su versión más clásica. Una defensa muy a contracorriente, desde luego. Totalmente. Así que la misión de hoy es desentrañar esto. O sea, ¿qué significa realmente que Dios es sin partes? No es algo que se oiga en la calle, la verdad. Para nada. Y sobre todo, ¿por qué gente como Ireneo, Agustín o los puritanos pensaban que si quitabas esta pieza, todo el edificio se venía abajo? Es que lo veían como el cimiento. Claro. La tesis del libro es muy directa. La simplicidad es la condición para que Dios sea absoluto. La Confesión de Westminster dice que Dios es sin partes y absolutísimo. A primera vista no parece que tengan mucho que ver, ¿o sí? Pues toda la conexión está en una sola palabra: dependencia. Dependencia. Sí, la idea fundamental es que cualquier cosa que esté compuesta de partes depende de esas partes para ser lo que es. Un coche depende de su motor, sus ruedas. ¿Vale? Las partes son, en cierto modo, anteriores al todo. Si aplicas eso a Dios, tienes un problema mayúsculo. Que Dios no sería el origen de todo, porque habría algo más fundamental que Él mismo, sus propias partes. Exacto. Dejaría de ser el principio último, el ser autosuficiente. Dejaría de ser absoluto. Entiendo. Por eso, la doctrina de la simplicidad divina, la DSD, afirma algo radical. Primero, que Dios es idéntico a su propia existencia y a su esencia. Espera, no es que tenga existencia. No, es que es existencia. Y segundo, que todos sus atributos, su sabiduría, su poder, su bondad, ¿Qué pasa con ellos? que son idénticos entre sí y a su propia esencia. Un momento. Eso último es difícil de procesar. ¿Me estás diciendo que su poder y su bondad son la misma cosa? Suena rarísimo. Es contraintuitivo, sí. Piénsalo como la luz blanca. Para nosotros, a través del prisma de nuestra mente finita, se descompone en colores: poder, justicia, amor. Ya. Pero en su origen es una única luz, simple e indivisible. Hay un teólogo, Stephen Charnock, que Dolezal cita mucho, que lo resumió de forma genial. ¿Qué dijo? Dios, al ser infinitamente simple, no tiene nada en sí mismo que no sea Él mismo. No hay nada en Dios que no sea sencillamente Dios. De acuerdo. El concepto es potente pero muy abstracto. Para entender cómo algo puede ser sin partes, el libro nos dice que hay que desempolvar a Aristóteles y a Tomás de Aquino. Sí, Y su distinción entre acto y potencia. Reconozco que suena a clase de filosofía de las que dan sueños. sí, pero de verdad que es la llave que abre esta puerta. Pensemos en ello de forma sencilla. Potencia o potencialidad es la capacidad de cambiar, de llegar a ser algo que aún no se es. ¿Como una semilla? Justo. Una semilla tiene el potencial de ser un árbol. Un trozo de mármol, el potencial de ser una escultura. Todo lo que conocemos en el universo tiene potencialidades. Está en un estado de llegar a ser, por así decirlo. Eso es. Y acto es la realidad ya cumplida, la perfección que ya existe. El árbol crecido es el acto de la semilla. Pues bien, un Dios simple, según esta doctrina, es acto puro. Acto puro. No tiene potencialidad pasiva. No hay nada en él que esté por desarrollar o por cumplir. O sea, es como la versión final y perfecta de sí mismo desde siempre, sin borradores ni margen de mejora. Precisamente. No puede cambiar porque ya es la plenitud total del ser. Exacto. Y partiendo de esa idea de acto puro, los teólogos clásicos como Aquino, pues se dedicaron a negar sistemáticamente cualquier tipo de composición en Dios. Y aquí es donde vemos qué significa en la práctica ser sin partes. A ver, desglosemos eso, pero sin que parezca un manual de instrucciones. ¿Sonríe? Trato hecho. Podríamos empezar por lo más obvio. A Dios no tiene partes corporales, es espíritu. No tiene brazos ni cerebro. Vale, eso es fácil. La mayoría de las teologías monoteístas estarían de acuerdo. La segunda es más sutil. A Dios no está compuesto de materia y forma, como el mármol y la idea de la escultura. ¿De acuerdo? Ni tampoco de género y diferencia. Y esto es importante.
No puedes meter a Dios en una categoría general como ser vivo, y luego añadirle una etiqueta específica como racional para definirlo. Entiendo. No es una cosa más en el catálogo del universo, aunque sea la primera de la lista. No se le puede clasificar. Eso es. Pero en la práctica nuestra mente no funciona así. Si digo, Dios es bueno, estoy usando una categoría humana, bondad. ¿Cómo escapamos de eso? Bueno, ese es un problema de nuestro lenguaje, no de su realidad. Lo que la doctrina dice es que cuando afirmamos Dios es bueno, no es que estemos añadiendo la propiedad de la bondad a una sustancia neutra llamada Dios. Como si le pusiéramos una pegatina. Justo, estamos diciendo que Dios es la bondad misma, en su forma más pura y absoluta. Y esto nos lleva a la negación más crucial de todas. La de esencia y existencia. Exacto. En todo lo creado hay una distinción entre lo que es, su esencia, y el hecho de que es, su existencia. Podemos pensar en la esencia de un unicornio, caballo blanco con un cuerno sin saber si existe. Su qué y su es están separados. Sí, pero en Dios no. En Dios, su esencia es su existencia. No se puede concebir lo que es sin que exista. Y de ahí viene esa fórmula en latín tan imponente. Ipsum esse subsistens, el ser subsistente mismo. ¿Vale? Ipsum esse subsistens. Suena a un conjuro, pero ¿qué significa en la práctica? Es como decir que mientras una silla tiene existencia, Dios es la existencia. Que si pudieras quitarle el ser a una silla, te queda la idea de una silla. Pero si se lo quitas a Dios, no queda nada, porque son lo mismo. Esa es una analogía fantástica. Es exactamente eso. No es un ser que participa de la existencia, es el ser mismo que hace posible que todo lo demás exista. De acuerdo, la base filosófica es densa, pero la pillo. Dios es un todo indivisible y radicalmente distinto a todo lo demás. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y qué? Claro. ¿Por qué se tomaron los teólogos tantas molestias durante siglos para defender esto? ¿Qué puzzle teológico se soluciona con esta pieza? Pues lo fascinante es que esta pieza no soluciona un solo puzzle, es el marco del tablero entero. La simplicidad es el pilar que sostiene lo que se llaman los atributos incomunicables de Dios. Los incomunicables. Esos que marcan la distinción total entre el creador y la criatura. Por ejemplo, la autosuficiencia. Por ejemplo, la aseidad o autosuficiencia. La idea de que Dios existe a se por sí mismo. Si, como dijimos, su esencia es su existencia, entonces no puede ser causado por nada. Claro, si su ser es su esencia, no puede venir de otro sitio. No hay un antes de Dios que le diera el ser. Exacto. O pensemos en su unidad. No solo que hay un único Dios, sino que es internamente indivisible. Su unidad es absoluta porque no hay partes en las que se le pueda dividir. Ni física ni conceptualmente. Y esto nos lleva a su infinidad, que a menudo imaginamos como una especie de tamaño sin fin. Sí, como algo espacial. Pero aquí no se refiere a una extensión. Es una perfección sin límites. Un ser compuesto está limitado por la suma de sus partes. Un ser que es acto puro, sin potencialidad, no tiene límites ontológicos, y esto conecta directamente con su inmutabilidad. Su incapacidad para cambiar. Esto es clave. Entonces la idea no es que Dios decide no cambiar, como quien se propone no enfadarse. No. Es que por su propia naturaleza es ontológicamente imposible que cambie. Es como decir que un círculo no puede tener esquinas. No es una elección, es su definición. Me has quitado las palabras de la boca. El cambio es pasar de la potencia al acto, de lo posible a lo real. Un ser que ya es acto puro no tiene a dónde cambiar. Es la garantía metafísica de su fidelidad. Exacto. Y si no puede cambiar, por lógica, está fuera del tiempo. Porque el tiempo no es más que la medida del cambio. Exactamente. La eternidad, en este sentido clásico, no es un tiempo infinito que se alarga, es atemporalidad. Estar fuera de la sucesión de momentos. El filósofo Boecio la definió de una forma bellísima. ¿Cómo? Como la posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. La simplicidad garantiza esa posesión total y simultánea, porque no hay partes de su ser en el pasado o esperando en el futuro. Todo su ser está en un único y eterno ahora. Vale, todo esto encaja muy bien como un sistema cerrado y perfecto, pero suena tan abstracto y tan distinto a cómo experimentamos la realidad que me imagino que no todo el mundo está convencido, ¿verdad?
No, claro. ¿Cuáles son las grandes pegas que se le ponen? Desde luego, las críticas no son pocas, sobre todo desde la filosofía analítica moderna. Se le acusa de ser lógicamente incoherente. El filósofo Alvin Plantinga, por ejemplo, lanzó un argumento muy influyente. ¿Cuál? Dice que si Dios es idéntico a cada una de sus propiedades, como la bondad, entonces Dios es una propiedad, un concepto abstracto. Y ninguna propiedad abstracta, por muy sublime que sea, pudo crear el universo. Ese es el golpe. Es un argumento potente. Si Dios es la propiedad bondad, entonces es algo, no alguien. No puede decir hágase la luz. Ese es el núcleo de la crítica. Otros señalan lo que mencionaste antes. Si todos los atributos son idénticos, entonces poder es lo mismo que misericordia, lo que parece anular el significado de esas palabras. Claro. Pero el desafío más grande, el que el propio Dolezal en su libro llama el talón de Aquiles de la doctrina, tiene que ver con la libertad de Dios. La libertad para crear el mundo, supongo. Precisamente. Y la pregunta es demoledora. Si el acto de voluntad de Dios es idéntico a su esencia, y su esencia es eterna, inmutable y necesaria, ¿cómo pudo crear el mundo libremente? Uf, ¿No estaba la creación determinada desde toda la eternidad? Si Dios es acto puro, sin potencialidades, ¿cómo podría haber elegido entre crear y no crear? esto es un nudo gordiano. Porque si la creación era inevitable, entonces Dios no es libre. Es una especie de motor cósmico que produce el universo por necesidad. Justo. Pero si fue una elección libre, parece que Dios tuvo que cambiar de un estado de no creador a creador, y eso choca de frente con todo lo que hemos dicho sobre el acto puro y la inmutabilidad. Exactamente. Ese es el dilema que los críticos plantean. Parece que o sacrificas la simplicidad para salvar la libertad, o sacrificas la libertad para mantener la simplicidad. ¿Y cómo sale de este atolladero la teología clásica? Porque me imagino que no es una objeción nueva. No, para nada. La respuesta clásica es sutil. Distingue entre dos tipos de necesidad en la voluntad de Dios. Por un lado está la necesidad absoluta. Dios se ama a sí mismo, a su propia bondad, de forma necesaria. Vale. Eso no es una elección, es el fin último de su voluntad y no puede ser de otra manera. De acuerdo, eso tiene sentido. Se quiere a sí mismo necesariamente. ¿Y el segundo tipo? El segundo es la necesidad de suposición o necesidad hipotética. La idea es que Dios quiere el mundo no porque lo necesite para completarse, sino como una manifestación totalmente libre y gratuita de su bondad. Vale. Ahora bien, dado que su decisión de crear es eterna e inmutable, desde esa suposición de que ha querido crear, la existencia del mundo se vuelve necesaria. Pero la suposición inicial, el querer crearlo, no lo era. A ver si lo pillo. Es como decir, supongamos que decido construir una casa. Una vez que he tomado esa decisión, es necesario que la casa exista, pero la decisión original de construirla o no fue completamente libre. Es una buena analogía para entender la lógica. Su esencia no le obligaba a crear, pero una vez que su voluntad eterna incluye la creación, ésta se sigue de forma inmutable. Pero sigue siendo difícil. Sí, hay que admitirlo, sigue siendo un concepto difícil de asimilar para nuestra mente, que funciona en el tiempo. Sigue siendo difícil visualizar cómo un acto único, simple y eterno puede ser a la vez necesario en su origen, la esencia de Dios, y libre en sus efectos, la creación. Y el propio libro de Dolezal, siguiendo la tradición clásica, concluye que la modalidad exacta de la libertad divina es, en última instancia, un misterio. No podemos comprender plenamente cómo un acto que es idéntico a una esencia necesaria puede producir un efecto que podría no haber existido. O sea, que al final se nos pide que mantengamos ambas verdades en tensión. La simplicidad absoluta de Dios y su libertad soberana en la creación, aunque no podamos reconciliarlas con nuestra lógica finita. De acuerdo, hagamos balance. Hemos viajado desde la metafísica griega de acto y potencia hasta un dilema teológico que roza el misterio. Y hemos visto que la idea de un Dios sin partes no es una curiosidad filosófica, sino el cimiento de una visión muy particular. Sí, La de un Dios absoluto, autosuficiente y radicalmente trascendente. exacto. Es una doctrina que traza una línea ontológica, una línea en el ser muy clara y muy gruesa entre el creador y la creación. Niega que ambos compartan el mismo orden de ser. Ya. Y esto nos deja con una reflexión final que se deriva de todo el material. Adelante.
Muchos críticos modernos, y quizás mucha gente de forma intuitiva, operan bajo el supuesto de que Dios y las criaturas, aunque sean inmensamente diferentes, existen dentro del mismo marco de realidad, como dos objetos, uno infinitamente más grande, pero ambos en la misma estantería del ser. Y la doctrina de la simplicidad rechaza eso de raíz. Totalmente. Argumenta que Dios no es el ser más grande dentro del universo, ni siquiera el ser que está por encima de él. Es la causa trascendente de todo el universo. No es un elemento más en la lista de lo que existe. Es la razón por la que la propia lista existe. Y esto plantea una pregunta final bastante provocadora. ¿Qué se pierde si abandonamos esa distinción radical? Si pensamos en Dios como el ser supremo, sí, pero al fin y al cabo un ser más dentro de la gran cadena del ser. Y por el contrario, ¿qué se gana, teológica y existencialmente, al aferrarse a esta idea casi incomprensible de un ser que simplemente es, frente a todo lo demás, que solo recibe su ser de él? Es algo en lo que vale la pena pensar.